Hola, buenos días. Esto es Anna's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy venimos un poquito más temprano de lo habitual porque aquí en Anna's Groove Guide hacemos entrevistas a cualquier hora del día. Y hoy vamos a tener una entrevista con Moisés Sánchez, un pianista, y que veo que ya está ahí. Vamos a aceptar la solicitud. A ver. ¡Ay! ¡Wow! Buenos días. Muy buenas, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfecto, se te ve perfecto. Perfecto. Y esto ha entrado mucho antes de lo que yo esperaba. Que normalmente estoy dándole al botoncito de aceptar, aceptar, aceptar como 20 veces antes de que... Bueno, pero nada, feliz, feliz de Nada. que haya funcionado a la primera. Sí, Mira, sí, ya había 9. hecho alguna de todas maneras, Ah, o sea que más o menos sabía cómo era. fantástico, fantástico. La mayoría no, y por eso mando Ya como lo he un visto, tomo ya lo he visto. bíblico. Bueno, buenos días, Moisés. Muchísimas gracias, sobre Buenos todo días. por tu tiempo. Yo sé que eres una persona súper ocupada, que tiene 20.000 cosas Sí. y que hayas sacado este No, pero huequito es un para mí. placer, Pues es un placer, es un placer. bueno, pues nada, vamos a empezar. 9:03. Oye, muy Sí, bien. señor. Bueno, 10:03. Ay, a ver, a ver, a ver. A ver, espera un momento, que esto pasa a veces. A ver, a veces se cuelga. Ahí. Sí, se ha ido A ahora. veces, a veces pasa. Yo Pasa, ¿no? ya Sí, sí. no me espanto por nada porque esto ya es como pan de cada día, ¿no? Bueno, Nada, bueno. como decía, vamos a empezar la entrevista. Bueno, esto es más que una entrevista, es una charla, Ujú. ¿vale? Pero sí que tengo tres preguntas clave que hago a todo el mundo. Después ya podemos empezar a hablar de lo que tú quieras, básicamente. Perfecto. Que el que va a hablar realmente aquí eres tú. Primera pregunta, ¿de dónde eres? Y si, Bueno, bueno, soy de sí, Madrid. de Madrid. Tus padres de Madrid, todo el mundo, o sea, español. Sí, soy prácticamente gato porque mis padres son de Madrid, mis abuelas no, mis abuelos sí. Eh, entonces, bueno, pues de estos madrileños que ya casi quedan muy pocos porque cada vez es más. Ay, otra vez. A ver. Ahora. Sí, se va de vez en cuando, ¿no? Sí, a veces, bueno, no te preocupes. Mm, Seguimos. vale. Que dices que eres de esos madrileños que casi ya no quedan, Sí, ¿verdad? totalmente, sí, sí, sí. Que cada vez, claro, es una ciudad que acoge a muchísima gente de fuera, entonces es normal, pero bueno, yo sí soy de Madrid, criado aquí con padres madrileños y nada, la verdad es que es una ciudad que me gusta mucho. Sí, a mí también. Mi padre era de allí. Mi Ujú. padre era, bueno, de padres sevillanos, pero nacido en Ah, Madrid. mira, Y yo cumplí mi primer año allí. No ah, nací mira, allí, pero sí. Y bueno, y viví ahí 7 años, hace muchos años, pero sí viví ya. allí. Yo voy a Madrid como quien coge bueno, aquí decimos guagua, como quien coge un bus, Sí, 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 y porque aquí tenemos el precio residente, el descuento. claro, Entonces ir a Madrid a veces es más barato que ir al sur de la totalmente, isla, claro. quiero Sí, sí, decir. sí, 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 Con sí. coche, con coche. O sea, Sí, bueno, claro, claro, una sí, locura. casi llegas a la misma vez. Casi, Sí, 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 exactamente. sí, Es sí. una locura. Pues eso, bueno, segunda pregunta. Que si vienes de una familia tradicionalmente musical o si lo tuyo ha sido una cosa que, no sé. Bueno, mi padre tocaba a nivel amateur la batería, pues en su juventud, en los años 70, y era muy melómano. Mi padre falleció ya hace 6 años ya.
Pero fue el que me introdujo en el mundo de la música totalmente, porque bueno, era muy melómano, era muy seguidor, digamos, del rock sinfónico, de toda la época que a él le pilló, de los 70, ¿no? King Crimson, Genesis, Soft Machine, Yes, todo ese tipo de música. Y sobre todo también de Bela Bartók y Stravinsky, ¿no? De la música clásica y tal. Entonces, con tres años compré un piano, que es el que me sigue acompañando a día de hoy, un Yamaha U3, que fue prácticamente lo primero que entró en casa. Y es en el que he compuesto toda mi música, todos los ballets, todos los discos, todos los encargos, y Wow. sigo trabajando con él. Un piano vertical tiene 40, pues yo tengo 45 años, pues llevo 42 años tocando el O sea, piano, casi 43. empezaste, bueno, él compró el piano porque para sí mismo, para... No, 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 lo compró para mí porque él quería, sí, él aprendió un poco a leer música y compró partituras y fue el que me puso, mi manera de empezar con la música fue muy poco es una historia bonita, la verdad, porque él Cuenta, se cuenta. sentaba, él se sentaba conmigo en el piano a cuatro manos, me enseñó a leer, me dijo lo que significaban las notas, las corcheas, las semicorcheas, las duraciones. Y me acuerdo que teníamos una obra de Joaquín Rodrigo a cuatro manos, que yo empecé con cosas de Bela Bartók para niños, muy, muy, muy sencillitas, pero claro, eso la gente normalmente no empieza con eso. Entonces también conformó una manera para mí, una educación auditiva con respecto a la interválica, las disonancias, a las armonías y demás, que la verdad es que a día de hoy agradezco muchísimo porque gran parte de mi lenguaje se basa en ese concepto de la politonalidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que mi historia empieza así. Luego empezamos a dar clases en casa, al principio de 5 minutos cuando tenía 3 años, pero se convirtieron con 10 12 años en clases de 2 horas y media y tres, hasta que me fui de casa con 19 años, ¿no? Ya entré en el conservatorio. Entré en el conservatorio bastante tarde, con 17 años, creo recordar, o algo así. Con 17 años yo ya estaba girando con un guitarrista de jazz fusión así muy conocido, se llama Chema Vilchez, conocido en su Sí, momento. lo conozco, lo Eso, conozco. pues él estuvo lo suficientemente loco como para confiar en mí, porque yo tenía 17 años y él venía de grabar pues con John Patitucci, con Peter Erskine, con toda esta gente. Y además hice un trabajo muy interesante con él porque tuve que hacer los bajos. Entonces me tuve que sacar los bajos de Richard Bona, de Patitucci y demás, e ir haciendo a la vez el soporte armónico. Entonces, realmente ese fue mi primer trabajo y una manera de entrar, digamos, en la profesión de la música muy, muy poco ortodoxa, pero muy interesante, ¿no? A nivel del camino que empiezas a coger. Bueno, ya me has contestado la tercera pregunta, que Así, era cómo y cuándo. claro, pues así, ¿Cómo y pues cuándo? así. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Chema Vilches, yo recuerdo la primera, bueno, a lo mejor viniste, no lo sé. En la primera, el primer concierto que yo tuve aquí, porque vine aquí en 2002 a Tenerife, después de estar muchos años fuera, tuve un concierto en 2002 en un festival de jazz que se llama Reale Jazz y Ujú. él y yo fui telonera de él. Entonces, Pues no, a mí me no, suena, a mí me suena haber estado allí con él, Reale Jazz. Eso fue pero el ya no, año, pero han pasado muchos años. Yo estamos ya hablando de no lo sé. 23 años. Sí, pero por esa época yo estaba tocando con él. O Ah, pues sea mira, que seguro que, bueno, sí, pues sí, seguro sí, por esa que época no, yo estaba tocando con él. O sea que puede ser, puede ser. fíjate. Pues mira, la vida da mucho, bueno, al final la vida es así, ¿no? Que todo, de alguna manera estamos todos conectados. Totalmente. Sí. Bueno, entonces empieza. Bueno, me fascina que tu padre haya tenido la visión de haber comprado ese, porque dije, bueno, pues a lo mejor lo compró para él y el niño se puso ahí No, él no a jugar. tocaba, No, no, él no, no no, lo tocaba, él compró no para ti. tocaba. Lo compró para mí. A ver, este tipo de cosas, muchas veces desde mi punto de vista, por lo menos la experiencia vivida, suenan mucho más románticas de lo que luego la práctica es. Y me explico, ¿no? O sea, la historia es bonita, pero luego hay mucha dureza detrás. Quiero decir que
que aprender a tocar el piano y aprender música y nosotros dividíamos la clase en tres partes, ¿no? Una hora de técnica, una hora de clásico, una hora de jazz e improvisación. Y eso era, según llegabas del colegio, ¿no? Llegaba a las 5 por ahí, mientras todos mis amigos estaban jugando al fútbol, yo estaba con el piano, ¿no? Quiero decir que suena muy bonito, pero que, bueno, que tiene su, o sea, y luego aparte que hay una cuestión, es cierto que salió bien, pero tú nunca sabes, quiero decir, cómo va a salir ni nada. Hubo suerte de que yo tuve talento para esa disciplina, para la música, pero puede ser que no. Y tienes que tener también digamos, una base pedagógica para saber, ¿no? Nosotros lo hicimos como pudimos y eso también, yo, o sea, yo estoy muy agradecido porque me ha conferido también el sonido particular que tengo a día de hoy, ¿no? Pero nunca sabes, siempre hay un intangible de, o sea, no porque lo hagas va a salir bien ni el niño te va a salir tocando, ni porque yo además pasé muchos momentos de crisis también, o sea, quiero decir, de no querer estudiarlo, de no querer sentarme al piano, de escaparme, etcétera, ¿no? Quiero decir que realmente es durete, Es es durete. normal. A ver, Claro, realmente un niño quiere jugar, ¿no? claro. No, y yo Y jugaba, o sea, yo tenía mi momento, yo nunca estuve cohibido de jugar, ya, pero pero que a lo mejor no te apetece sentarte 3 horas al piano pues todos los días. imagínate, venías desde las 8:30 que te ibas de casa pues eso, ¿no? A dar química, física, matemáticas y tal, y llegabas y 3 horas y de repente que si Beethoven, que si Oscar Peterson, que si tal cual, ¿no? Y dices, hostias, macho. Y luego sácate, claro, a medida que se fue complicando BUP, COU, ¿no? O sea, lo que para la gente ahora es primero, segundo de bachiller, Sí, la EBAU y todo eso, pues eso fue duro. tela ¿Y no marinera, sí, sí. optaste por estudiar una carrera normal? Hice 2 años de ingeniería informática porque a mí me fascinan los videojuegos Ah, y yo quería ser programador de videojuegos, pero luego la carrera de ingeniería informática no tenía nada que ver con eso. Y aparte yo ya estaba trabajando primero con Chema, pero luego empezaron ya otros trabajos. Yo empecé a girar por España con la música y demás y bueno, y vi bastante claro mi vida estaba enfocada y aparte que yo amo la música, o sea, quiero decir que se puede dar el caso de que te guste la música, pero se necesita mucha tenacidad y la dureza que tiene la profesión se tiene que suplir con una pasión exacerbada, ¿no? Porque si no, es una profesión que te echa de la carretera en la segunda curva, porque es muy... ¿qué vamos a hablar? O sea, es una profesión muy dura. sí. Entonces, bueno, claro, es una dureza que no tiene nada que ver con picar en una mina, ¿no? No, Pero pero emocionalmente, mentalmente es una especialmente profesión, emocionalmente. mental y emocionalmente, claro, como uno normalmente cuando es músico porque le emociona la música. Entonces tú haces de tu hobby tu profesión. Y eso parece muy bonito, pero eso se convierte en un 24/7. Entonces, claro, un 24/7 continuamente en casa es jodido porque no es como fichar en una oficina, sales y ese trabajo queda ahí, ¿no? Como yo he visto en mis padres, por Sí, ejemplo. sí. O sea, es una carrera, es una profesión que te llevas a casa, que va contigo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que a veces yo digo, ojalá tuviera un trabajo normal. Bueno, yo lo he pensado muchas veces, yo creo que luego me arrepentiría. Quiero decir yo creo que a nosotros nos pasa que ni contigo ni sin ti, ¿no? Yo creo que si nos pusieran con un trabajo normal, creo que también nos moriríamos de pena. No Seguramente. claro, entonces al final yo creo que la cuestión está en trabajar en cultivarse personalmente, ¿no? Yo siempre, últimamente, además en los últimos años, lo recomiendo enormemente, ¿no? Que la música
se ve muy beneficiada de prácticas como la meditación, el yoga, todo este tipo de prácticas, el mindfulness, Sí, porque realmente de ahí sale gran parte de todo lo que vamos a hacer. Entonces, para mí, por ejemplo, en los conservatorios debería haber una hora de práctica de meditación a la semana, totalmente, y de explicación del entorno laboral, de project management, absolutamente, o sea, de ambas, para que los estudiantes entiendan claramente que la música no es solo conocer música, sino que es un todo en el que hay que cultivarse y disciplinarse, porque si no, la mente sufre mucho y por ende el físico, ¿no? exactamente. Bueno, en tu caso imagino que también el físico bueno, lo típico que todos los músicos tienen algún tipo de problema Bueno, sí, físico. la Es, espalda, ten en cuenta, yo últimamente en los últimos años es la espalda, porque llevo sentado al piano 43 años. Entonces, bueno, aunque soy todavía relativamente joven, la espalda sufre mucho, claro, son muchas horas al piano sentado y viajes y furgoneta y miles de y millones de kilómetros, ¿no? De conciertos y demás. Y luego cuando haces los encargos de composición, pues escritura, días enteros frente a partituras, ¿no? Entonces, claro, la espalda, eso yo lo he aprendido un poco tarde, la verdad. Estoy en ello en los últimos tiempos, pero el cuidado con pilates, yoga y meditación para un músico y los estiramientos es que es esencial. Porque cuando estás bien, crees que nunca te va a pasar, pero cuando empieza la movida, dices, hostias, y a todo el mundo le llega la movida, a todo el mundo, de una manera u otra. O sea, la vida te alcanza. a mí, a mí me gusta mucho el yoga y tuve una época que estuve practicando todos los días y tal, y nunca estuve mejor. Y ahora yo no sé qué me ha pasado, pero Bueno, bueno, ahora estoy en el otra onda. Ahora lo que cerebro tiende a boicotearnos, es no, muy pero mi difícil. mindfulness es el baile ahora. Ah, mira, pero el baile es maravilloso, a mí se me Estoy da... en salsa y en bachata y te digo, ese es mi momento de mindfulness en el que no pienso en absolutamente Claro, nada, menos ese momento. Y encima, pues eso, pues el baile, el la movimiento, música, el sí, es movimiento maravilloso. es vital, sí, 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 sí. ese es mi yoga mental y físico ahora mismo, que no Fenomenal. tiene que ser, a ver, la práctica del yoga, sinceramente, para mí es una maravilla porque, bueno, a mí me curó, de hecho, una lesión que tuve durante años, que Ujú. no podía levantar el brazo, no podía hacer así, no podía, o sea, tenía esto, que era un dolor terrible y de repente, después de, no sé, 2 semanas de yoga, calla, ven aquí. 2 semanas de yoga, de repente un día estaba en el baño, tenía que coger algo o algo así, y de repente me doy cuenta, no me duele. Qué bien. Después de años bueno, de ir a fisios, de entrenadores personales haciéndome tal y cual, no sé qué ejercicio, nada funcionó. El yoga en 2 semanas me lo curó. Ujú. Así que yo lo recomiendo a todo el mundo, aunque no lo hago últimamente, pero bueno, lo recomiendo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que cuidarse el físico y especialmente con estas prácticas. Sí, Y totalmente. deberías. Y bueno, ¿por qué no propones algún, yo que sea, yo no sé quién rige todo lo que se da en los conservatorios de España, pero podrías proponerlo, no sé, Yo a quien lo... estoy muy alejado Sí, de la burocracia institucional. No, no, yo, al igual que siento que tengo mi camino por un lado, desde luego no, la burocracia institucional no va conmigo de momento. bueno, No. y entonces, ¿cómo combinaste vamos a ir otra vez al comienzo, ¿no? Empezaste a girar con 17 años con Chema Sai, Con Chema Vilchez, con Chema Vilches, Vilchez. perdón, Chema, ay, que siempre los confundo. Al pobre Chema Sai también lo confundí, le digo, creo que te conozco, no sé qué, y él no, creo que estás hablando de, bueno, con Chema Vilches.
empezaste a girar con 17 años y al mismo tiempo te vas al conservatorio. ¿Cómo lo combinaste? Y lo Pues al mismo terminaste tiempo era conservatorio y universidad. también. Claro, claro. Wow, Entonces fue una época muy loca, muy loca. total. Fue una época muy, muy dura, muy loca y demás. Poco a poco la universidad se fue apagando, evidentemente, y me fui quedando con el conservatorio y los conciertos, que era el paso lógico. A mí me pasó una cosa, yo siempre me acuerdo, ¿no? A la mayoría de la gente en las familias les pasa cuando quieren ser músicos y están estudiando, que el padre les dice, deja aparta la música y céntrate en la carrera, ¿no? Y luego ya veremos lo que pasa. A mí me pasó al revés. Me acuerdo que un día mi padre entró en mi habitación cuando vivía con ellos, me vio estudiando, no sé si era álgebra o cálculo infinitesimal o no. Y dice, ¿y con el piano qué pasa? ¿Que estás dejando de tocar o qué tal? No sé qué. Y me acuerdo que me decía, tú tienes que centrarte en tocar, olvídate del álgebra del álgebra o cálculo infinitesimal, ¿no? Yo viví todo lo contrario. Yo Qué viví maravilla. siempre, sí, viví siempre en la casa enfocado a que yo era músico. Eso, bueno, yo evidentemente es lo que te decía antes, ¿no? Que hubo la suerte de que a mí la música me apasionaba, pero bueno, quiero decir que es un salto al vacío, que también una persona, yo muchas veces pienso, bueno, yo soy músico porque me gusta la música o porque han querido que sea músico, ¿no? Muchas veces se funde tanto en el origen de mi vida, ¿no? El estar dirigido hacia algo que muchas veces he tenido la crisis, ¿no? De decir, joder, pero yo esto es lo que quiero ser, o yo soy esto, o demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente a mí la música me llena, me emociona, me completa como ser humano y ha habido esa suerte, ¿no? Pero bueno, es eso que realmente es un intangible, ¿no? Lo que puede salir de ahí. Hombre, tu padre obviamente tenía muy claro, veía algo que a lo mejor tú no veías desde Puede chiquitito. Está ser, clarísimo, sí. está Sí, puede clarísimo. ser. A ver, me recuerda un poquito a porque no tiene nada que ver, pero la película esta de Will Smith, King Richard, sobre las dos hermanas, Sí, 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 la Venus Serena y Williams. Serena Williams. El padre lo tenía clarísimo. Mm, Él, a ver, yo también creo mucho en la manifestación y en enfocar cosas o sea, lo que piensas, lo creas de alguna manera, ¿no? Entonces yo pienso que tu padre de alguna manera manifestó esto para ti, o sea, lo tenía clarísimo y hizo todo para que tú pudieras, pues, ser lo que eres hoy. mm. Obviamente talento tiene que haber, pero él probablemente sabía que lo había, entonces, Sí, sí, la sí, verdad, evidentemente. agüita con tu padre, que vaya padre, que yo entiendo que Sí. por un lado tenía que haber sido muy duro porque te, a ver, son 3 horas de estudio todos los días. Un adolescente, un niño adolescente, pues oye, pero al mismo Mm. tiempo te dio Bueno, una base. me regaló una vida. O sea, al salir más o menos bien, digamos, eh, me hizo ganar mucho tiempo. Si tú decides ser músico, yo aprendí la música, digamos, como quien aprende un idioma desde pequeño, ¿no? Digamos, si quieres el ejemplo, un poco como sin acento, ¿no? Tú eres bilingüe, cuando aprendes de pequeño, pues prácticamente aprendes sin acento el idioma, ¿no? Porque lo incorporas, claro, a mí me hizo oír la música en la cabeza en abstracto, ¿no? O sea, yo ser capaz de saber cómo va a sonar toda relación de notas en todo momento en mi cabeza, ¿no? Sin necesidad de tocarlo, ni escribirlo y luego oírlo, ni nada, ¿no? O sea, incluso cuando yo estoy improvisando, soleando y demás, yo puedo cantar perfectamente todo lo que estoy tocando, sea además interválicas muy difíciles, muy abiertas, muy disonantes. Las oigo en la cabeza, pero no porque tengas más o menos talento, sino porque aprendí desde muy pequeño la relación de las notas entre sí. Lo aprendí como un idioma, como si estuviera aprendiendo inglés. Entonces eso a mí me ha dado una ventaja en la profesión bastante interesante porque es como si hablaras.
es como si hablaras, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la verdad es que el tiempo que se ganó poniéndome a los 3 años con el piano, pues ha sido definitivo. O sea, realmente para mi carrera, absolutamente. Sí, 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 bueno, justamente lo que estás diciendo me lo dijo ¿hoy qué día es? Hoy es lunes, el Hoy viernes. el lunes. El viernes estuve hablando con Lucía Fumero, que Ah, tuvo claro, con su prácticamente padre, Horacio, claro. lo mismo, pero en su Claro. caso no, o sea, ella sencillamente aprendió el idioma, pero era como que ni se, no se acuerda. O sea, ella Ajá, sencillamente, y lo expresó más o menos como lo acabas de expresar tú, como que ujú, aprendió otro claro. idioma. Y Es que es así. bien, pero para ella fue más un juego. O sea, para Ujú. ella, ella sencillamente se sentó al piano, nadie la sentó. Ah, Ella no, en no mi recuerda. caso, no, en mi caso no, en mi caso yo, a mí me pusieron ahí y me obligaban realmente todos los días, o sea, estaba Bueno, obligado. Mm. para ella fue más un juego de ella. De hecho, ella eh, sencillamente fue como meterse a jugar ahí. Bueno, eso está fenomenal, Está eso está genial. fenomenal. Bueno, a ver, también otra gente que también me ha dicho lo mismo, pero que también su madre era profesora, son Connie y Ah, Federico Lechner, Connie, claro, que sí, sí, ellos Connie Fede, también, claro. ellos también pues crecieron de esa manera, ¿no? Pues como el piano como un juego, un lenguaje natural, y Ujú. bueno, hombre, en tu caso, que te hayan obligado, bueno, sí, pero al mismo tiempo te enseñaron un idioma que no todo el mundo domina como lo Bueno, yo dominas tú. sí, yo lo pienso, o sea, yo realmente, a mí, o sea, es que este tema entra ya de lleno en el tema de la pedagogía, ¿no? De tener herramientas pedagógicas para enseñar a un niño. Yo, por ejemplo, a mí si me hubieran dejado a mi aire, hubiera tocado el piano 2 días y luego me hubiera bajado a jugar al fútbol y a lo mejor no cojo el piano en 3 semanas. Entonces, también con el paso del tiempo he entendido, ¿no? Lo que estaba intentando hacer mi padre, ¿no? De eso a mí si tú a un niño le dejas, un niño tiende a la diversión, evidentemente, ¿no? Total. Pero es cierto y claro, que lo que te funciona con una persona no tiene por qué funcionar con otra. Yo era una persona muy dócil, era una persona que no se enfrentaba con su padre, que, bueno, podíamos tener nuestras desavenencias, pero no era una persona rebelde que de repente me iba de casa 4 días y no sabían mis padres dónde estaba. ¿Sabes? Entonces, acaté, digamos, de una manera, ¿no? La disciplina y la obligación que había en casa. Muchas veces de mala gana, ¿no? Porque evidentemente cuando tienes 13, 14, 15, 16 años, pues imagínate la locura que es eso. Las hormonas además se te disparan, o sea, es una historia complicada, pero lo que sí es cierto es que, y esto lo tengo clarísimo, si tú quieres tocar un instrumento y dominar en la medida de lo posible el instrumento y la música, da igual cuándo sea, pero hay una etapa en tu vida que no existe otra cosa. O sea, hay una etapa en tu vida, una cantidad de años determinada, la que sea. Normalmente mucha gente, pues si se va de repente a Berkeley, pues es Berkeley, o si tú estás en el conservatorio, en el superior, es en el superior. Pero hay una época en tu vida que son 8 horas de piano, de instrumento al día durante años. Porque si no, ese paso extra que tienes que dar es muy difícil que llegue. Puedes ser una persona increíblemente dotada y que aparezca, pero no existe otra. No existe otra. O sea, no existe. Si tú quieres tocar el tercero de Rachmaninoff o quieres componer un ballet y entender la composición y tal, tú te tienes que poner con las partituras, a analizar, a hacer ejercicios de contrapunto a dos voces, hincharte. Te tienes que hinchar. Y no existe otra manera. Es que no hay otra. Si quieres comunicarte a través de la música a ese nivel, a un nivel, o sea, a una aspiración de ser un músico pro, ¿no?
Pero con músico pro, pues eso, me refiero como a ese nivel de entendimiento de la música, no ser capaz de tocar una guitarra con tu grupo de amigos en un garaje y Mm, demás, ¿no? Sino ese nivel pro que hace que tú seas un profesional realmente de la música, de tal. Y yo no conozco otra manera que no sea hincharte a horas, independientemente del talento que tengas, pero hincharte. Y eso sí es una cosa que a mí me gusta decir en las entrevistas, porque hay muchos niveles de músicos, muchos niveles. Y tú puedes ganarte la música desde mucho, o sea, la vida desde muchos sitios en la profesión de la música, ¿no? No necesariamente todo el mundo tiene que ser lo mismo, para nada, pero desde luego yo tengo muy claro que para que mis referentes y la música que yo aspiro a hacer, componer, la manera de vivir y de todo, no me exige un estudio de la música a todos los niveles que no admite medias tintas, o sea, que no lo admite. Si yo quiero comprender el segundo concierto para piano de Bartók y luego llevarlo a mi música y entender el sistema axial y entender la politonalidad o entender de repente el fraseo de John Coltrane y aplicarlo a mi piano o Alan Holdsworth o lo que sea, eso exige un nivel que, digamos, no exige el ser un músico que toca, yo qué sé, con Carol G, pongamos, ¿no? O sea, que tienes que ser bueno también, ¿no? Porque tienes que saber hacer muy bien tu trabajo, pero es que otro es nivel. casi, es otro juego. O sea, es como si fuera otro juego. Es que es otra cosa. Y a mí eso sí Sí, que me gusta, sí que me gusta decirlo porque creo que estamos en la obligación de decirlo. La gente o sea, no, a mí me encantan los Beatles, por ejemplo, y Let It Be es una canción maravillosa, o A Fool on the Hill, son canciones increíbles. Y es muy difícil hacerlo, pero la novena de Beethoven es la novena de Beethoven, quiero decir, o sea, componer la novena de Beethoven o componer Matías el Pintor de Hindemith o el concierto para orquesta de la Bartók exige un dominio de la música que es muy distinto, no digo mejor ni peor, pero es muy distinto a componer una canción para Serrat. Quiero decir, son dos cosas muy distintas. Que tienes que tener talento para las dos, que quiero que quede bien claro, ¿no? Que no estoy, con mis palabras no quiero que me malinterprete, porque es muy difícil hacer una canción de 2 minutos y medio y que funcione, muy difícil. Pero es cierto que la música va mucho más allá de eso, ¿no? El dominio, la artesanía de la música, ¿no? De comprender cómo se mueven las voces entre sí, de dominar el contrapunto, de dominar la composición, de oír armonías, y no te queda otra que eso es una manera de vivir. Si tú no puedes ni tocar ni componer lo que tu cabeza no es capaz de escuchar. O sea, no puede. Y para eso tienes que tener una actitud, una manera de vivir. O sea, si yo quiero, o sea, para entendernos, ¿no? Tú no puedes estar tocando 6 meses en una orquesta de estas de verano, ¿no? Las que sea, y luego decir, voy a componer una sinfonía. No, o sea, no tiene nada no que ver. puedes, Es que no, no tiene nada nada que que, ver. claro, no tiene nada que ver. O sea, Son distintas formas de ver la música y de eso es, entenderla. eso Pero es. que bueno, que una cosa no, o sea, una cosa no es mejor o peor que la otra, Para nada, sencillamente para son nada. distintos caminos de que hay músicos, oye, que tiene que haber de todo, ¿no? Totalmente. Y a lo que Hay yo voy músicos con esto, como claro, tú bueno, que componen para ballets y componen, o sea, tienen composiciones, efectivamente. vamos a decir, de nivel alto, y después hay músicos que componen, pues, No, canciones de no, y que pop. y que a lo mejor esos músicos tienen una facilidad para emocionar a la gente que tú no tienes, incluso aunque tú compongas para ballet. O sea, al final, lo que quería decir con esto es que uno tiene que ser consciente de lo que le demanda lo que quiere ser, ¿no? O sea, que uno tiene que ser consciente de lo que le demanda lo que quiere ser o hacia lo que quiere tender. Y en consecuencia tiene que adoptar una manera de vivir y de relacionarse con ese arte, que esté
orientado en la dirección de lo que eso exige, ni más ni menos. Y ahí se establecen pues distintos caminos, ¿no? Distintos caminos y si eliges el camino, pues tienes que comprometerte con él, evidentemente. Bueno, Eso es lo que quería decir. y tú, bueno, hablando de esto, entonces, ¿tú cuántas horas le dedicas al estudio al día? Bueno, yo estoy todo el día liado. Todo el día. Eh, O sea, pues, ¿te a ver, sientas al piano cuántas horas para componer, para practicar, para... muchas. Muchas, no lo sé, porque cuando no estás estudiando, estás componiendo, estás haciendo una partitura. Además, tampoco, a ver, no es todos los días, porque tienes reuniones, tienes viajes, también sales a pasear y te olvidas de todo. Quiero decir que, pero realmente con música rodeándome alrededor, yo te diría que es prácticamente gran parte del día, no sabría decirte, pero hay veces que puede ser incluso todo el día o hay veces que puede ser, hay veces que hay días que de repente entre un viaje, pero al final, si es viaje con músicos, concierto, tocar tu música, tal, no sé qué, estás tocando, estás continuamente, entonces al final, y ya cuando estás con encargos, pues ni te digo, ¿no? O sea, eso es levantarte, encender el ordenador y para adelante. Vale, y te vas, por ejemplo, te vas de vacaciones Sí, hombre, claro, en plan claro. vacaciones. Es que tengo una vida, hombre. No, Sí, sí, pero sí, quiero sí, 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 sí. decir, ¿te vas de vacaciones y no tocas el piano? ¿O eso no Sí, existe? lo he intentado, sí, sí. Eso es sano, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. O sea, no puedes estar o sea, no, la vida, o sea, la música sale a través de lo que uno, de la vida de uno. Entonces, realmente, si tú te entregas solo a lo racional, digamos, a un proceso compositivo metódico, estructural y racional, personalmente pienso que la música ahí sufre, porque uno toca y escribe lo que es como ser humano. Entonces, es imprescindible vivir. Claro, Es claro, imprescindible vivir, tienes que vivir y entender, o sea, y en ti está el balance que tú quieres establecer con eso. Eh, Cada uno establece el balance que quiera. O sea, pero evidentemente, pues ahora estoy, por ejemplo, componiendo un concierto para piano y orquesta que se estrena en el 2026 con la Sinfónica de Bilbao, ¿no? En el Euskalduna. Si tú quieres componer ese concierto para piano, pues evidentemente no te puedes poner un ratito de 20 minutos y mañana ya vemos. O sea, eso exige una cosa que no es montar un repertorio para tocar en el Café Central, ya. ¿no? Digamos, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Es como dos profesiones. O sea, realmente ahí la cabeza, tú tienes que ser el que encuentre el balance entre el tiempo que dedicas a cada cosa, ¿no? Y ahí, cuando se desajusta ese balance, mi experiencia es que se sufre mucho. Se sufre mucho porque aparecen bloqueos, aparece procrastinación, aparece negación del trabajo, aparecen muchas cosas. Entonces uno tiene que... A mí, por ejemplo, mi profesor de meditación me ayudó mucho con una cosa que para enfocar realmente la obligación de sentarte a escribir o tocar, ¿no? Tú piensa que esto, o sea, hazlo para que la vida de los demás sea un poco mejor, ¿no? O sea, no esperes recibir, sino da. Y a partir de dar, ya veremos lo que viene. Y a mí ese enfoque en los últimos años me está ayudando mucho a llevar la presión, a llevar la dureza de la profesión, a llevar la dureza de los viajes, a llevar la dureza de, bueno, pues de los cachés, de mover tu proyecto, etcétera, ¿no? Porque le da un sentido. Para mí le da un sentido más allá del ego, digamos, ¿no? Y porque yo particularmente pienso que, sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy en día, lo primero que se desarrolla o lo que nos fomentan es absolutamente la individualidad, ¿no? Y pensar en idea de yo soy yo, me, myself and I.
¿no? Que está, ese pensamiento está totalmente al servicio del capital y del neoliberalismo extremo. Si tú te fijas, por ejemplo, a día de hoy, yo veía los grupos de Coachella, ¿no? Del festival este tan famoso de que Sí, se hace ahí no sé si es California o creo que es yo creo que es California o algo así. California, sí, California. No hay grupos, no hay grupos, ¿No? son Ah, personas. O sea, no hay, o sea, puede ir a lo mejor Radiohead en algún momento dado, o hicieron un tributo a Queen y sale Brian May haciéndose un solo, tocándola. Pero todo este concepto de grupos como había antes de Tears for Fears, Aja, o Pet Shop Boys, o King Crimson, o Genesis, o ya no existen grupos, existen entes individuales. O ¿verdad? sea, sí, claro, o sea, pero está al servicio del mercado, del neoliberalismo extremo. O sea, ya no hay, o sea, se están cargando en todo el funcionamiento también cultural la cuestión del pensamiento colectivo, de trabajar en equipo, porque a ellos les interesa que tú estés luchando por ti, me, myself and I, ¿no? Y que mientras tú estés con el culo caliente, digamos, no te preocupes si a los demás les va bien, les va mal o tal. Y eso conforma también la música que compones. Absolutamente. Mm, O sea, tiene una incidencia en por qué, para qué y cómo hacer la música. Y a eso me refería antes, que la música no es la música en sí, saber tocar muy, muy bien o muy rápido o controlar. El compás 232 de Tristán y Isolda de Wagner, las trompas hacen, eso está fenomenal, pero la música no es eso. La música sale de todo esto, de todas estas reflexiones de la vida. Entonces estamos viviendo un momento que a nivel de componer y de ofrecer un producto, si hablamos de eso, es al servicio absolutamente del capital. Y si no estás al servicio de ese capital, estás fuera, te dejan fuera, te dejan fuera. Entonces, por eso es tan dura la profesión, sobre todo de la gente que hacemos música que no es mainstream, es tan jodido y por eso mucha gente abandona por el camino también, porque es desesperante, sí. porque es desesperante. Entonces, ahí para mí es donde interviene el cuidarse uno, cada uno como quiera, ¿no? Pero a mí me está ayudando mucho la meditación, los estiramientos, pilates y demás, sí, y las terapias, ¿no? Por supuesto, o sea, terapias de tal. Y yo creo que es imprescindible, imprescindible, imprescindible pasar por ahí, porque si no creo que te puedes volver bastante majara. Bueno, sí, un poquito. Pero, Sí, a sí, ver, sí, sí, totalmente. eh, yo, yo creo que no, sí que es verdad que en el mundo mainstream, sí, sí, es verdad que se ha convertido pues en lo que tú dices, ¿no? Pero yo soy de estas personas locas que todavía tienen la idea bueno, de que podemos cambiar el mundo de alguna manera, uno a uno, pues dando, Ah, como claro. lo que tú... Sí, sí, estoy de Entonces, acuerdo contigo, estoy de acuerdo. bueno, que sí, que es verdad, que hay una gran mayoría que se enfocan solo en voy a hacer un producto para hacer dinero. Y Bueno, pero no hablaba, no quiero que parezca que solo estoy hablando del mainstream, porque por ejemplo, la música a la que yo me dedico, el jazz, por ejemplo, ¿no? sí, Digamos, ¿no? El jazz con la improvisación, si uno no tiene cuidado y no lo enfoca bien, es una de las músicas que para mí más fomenta el ego del sí, mundo. O sea, y estás haciendo, se supone, una música que nació para compartir, es ¿no? Y realmente, y se convierte en un show off show, sí, absoluto, sí, sí, sí. en un show off absoluto, ¿no? De además ahora mismo estamos inundados de vídeos de TikTok, de pianistas, de guitarristas tocando licks increíbles, súper rápido, bonito, que está fenomenal, ¿no? Y yo he caído en eso muchas veces también, pero es que la música no es eso. No,
No, no, que la música no es eso. Entonces, realmente, independientemente de la disciplina a la que uno se dedique, al género, digamos, el ego, o sea, digamos, el ego está acechando continuamente, continuamente. Entonces, tú tienes que cuidarte y hacer un trabajo de introspección para decir, ¿por qué narices estoy haciendo música? ¿Para qué? ¿Por qué? así Como, sí. ¿por qué este acorde? ¿Por qué este no? ¿Por qué esta frase realmente consigue captar la emoción de lo que yo quiero decir? Y luego preocuparse por el discurso, para mí, por un discurso narrativo, porque al final, que es lo que, por ejemplo, muchos músicos de jazz descuidamos. Eh, eh, para mí la música tiene sentido cuando se narra una historia, cuando se cuenta una historia. O sea, es como un libro. Para mí tiene que tener un discurso narrativo, porque si no lo tiene, al menos para mí, es muy difícil darle una dirección a las notas, muy difícil darle un sentido a por qué pongo, porque sé que este acorde funciona bien después de este, porque sé que este lick aquí en este paso armónico me va a funcionar, pero eso es pura funcionalidad, pura funcionalidad. Ser capaz, yo por ejemplo, cuando oigo una obra como Matías el Pintor de Paul Hindemith, por ejemplo, y veo cómo transcurre el argumento, ¿no? A través del conocimiento y el uso de los desarrollos motívicos, de las melodías, de los contrapuntos, de cómo te presenta de repente una melodía que había aparecido en el minuto 3 en el primer movimiento, te la presenta en el segundo, dada la vuelta, porque está representando de repente la tenebrosidad del personaje o cualquier otra cosa. O sea, ahí hay ahí hay una reflexión a la hora de hacer música que le da un sentido narrativo indestructible con el paso de los años, indestructible. Y creo que eso puede ocurrir incluso en el instante de hacer un solo de 3 minutos, ¿no? Pero para conseguir esa destilación tocando, tienes que, a mí siempre me viene a la cabeza una frase que decía Bill Evans, que es, cuando siento que estoy tocando porque sí, lo mejor que puedo hacer es levantar las manos y dejar de tocar, ¿no? Entonces, realmente, darle un sentido narrativo a la música, que creo que nos lleva toda una vida y que la mayoría de la gente no lo conseguimos, para mí debe ser el objetivo. Y eso ocurre en el mainstream, En en todo, el jazz, en el clásico y en todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso es una disciplina que conlleva tiempo y paciencia, que son de las dos cualidades que más en peligro están a día de hoy por el tipo de vida y de sociedad que llevamos. Entonces, todo artista que se entregue al cultivo de esas cualidades va a sufrir, va a sufrir. Se va a encontrar con una sociedad que le está rechazando cualquier arte amparado en eso. Pero la única manera es la resistencia. Es la única manera. hay que resistir, porque si no resiste la gente que es capaz de vislumbrar eso, ya no hay línea de defensa, ya no hay línea de defensa. Entonces, a mí me gusta hablar de esto siempre en las entrevistas porque creo que ese compromiso le da un sentido, a mí por lo menos me ha ayudado a darle un sentido a por qué narices estoy haciendo música, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, no? Y me parece, a mí me hubiese gustado, o sea, por ejemplo, Chema Vilchez es una persona que controlaba, que estaba ya muy metido en este tipo de pensamiento hace ya muchos años, ¿no? Y a mí haber sido con él mis primeros trabajos me ayudó a tener muy presente una filosofía de vida con respecto a la música, ¿no? Aunque me he perdido por el camino infinitud de veces y seguramente me seguiré perdiendo, siempre es un ancla, siempre es un ancla, ¿no? Y en los momentos más sombríos, cuando a uno no le salen las cosas, o no tiene conciertos con sus proyectos, o no sabe muy bien qué componer, o no le encuentra sentido a lo que compone, o todo lo que compone le parece una mierda, o lo que canta, o lo que toca, ¿no? Ahí levantar las manos, ¿no? Respirar, decir, bueno, tranquilidad, tranquilidad, ¿no? Enfoquemos y dónde está mi ancla, ¿no? Cuál es el ancla? Pues para mí, por si acaso a alguien que en el futuro pueda ver la entrevista
le pueda valer en el futuro. Ese es mi ancla. A mí eso me ha ayudado mucho a ser el músico que soy hoy, ¿no? Y, y- y con un margen de mejora tremendo. O sea, porque a día de hoy sigo teniendo mi ego, sigo teniendo mis expectativas, mi movida y mi objetivo sería depurar todo eso, ¿no? Hasta que no se vea a la persona, sino que simplemente se vea el sonido, ¿no? El sonido que uno es capaz, que, o sea, que seas realmente un recipiente, ¿no? O como un ¿no? Un vaso canal, un canal, un eso canal. es. Quería decir eso, un canal Sí, por el que sale, ¿no? sí. Y ya está. Sí, sí, eso es lo que, bueno, yo ya tengo un par de años más que tú y bueno, yo he pasado por todas las épocas, entonces la pasamos todos. O sea, el rollo Claro, de quiero demostrar, especialmente al principio, ¿no? Aquí quiero demostrar como, lo bien que canto, ¿no? Lo bien que lo hago, ¿no? Y después ya es como, ¿qué estoy haciendo? pues mira, ayer leí un artículo, no me acuerdo muy bien de quién era, no me acuerdo, creo que era de Juan José Millás en El País, pero no lo sé bien, que decía que la única manera real de ser feliz es la no necesidad de competir con nada ni con nadie. Exactamente. Y si compites con alguien, entre comillas, que sea para ser la mejor versión tuya. Esa es la Pero mía. Pero incluso eso, yo en plan sí, bien, en plan claro, bien. pero incluso eso tiene veneno. Incluso eso Hombre, tiene yo no, veneno, no, porque no en plan para decir que, o sea, para fustigarse a uno mismo, sino aspirar a ser lo mejor eso que, sí, la mejor versión. eso sí, pero que eso no implique eh, un desenfocamiento de por qué me cultivo, ¿no? O sea, de no, porque yo tengo que ser No, 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 no. lo mejor de tal, ¿no? Me explico, ¿no? Lo Sí. que, claro, o sea, que hay que tener mucho cuidado por lo menos para mí, de lo de competir con uno mismo, que yo te entiendo perfectamente, porque a mí es lo que me sale de manera natural, pero luego digo, hostia, esto me está haciendo desviarme realmente de disfrutar del proceso, del camino, ¿no? De estar relajado, tranquilo, que no tengo, que cada vez que compongo, pues tengo que hacer lo mejor que yo pueda dar, pero que no tiene que ser una sinfonía de Sostakovich. O sea, que yo no soy Sostakovich, que no tengo el talento de Sostakovich ni tal. O sea, que tranquilo, hazlo lo mejor que puedas, pero tranquilo, ¿no? O sea, ya está, no te fustigues porque no te suena a Stravinsky, ¿no? O sea, Es que tranquilidad. cada uno tiene, es que tampoco. Bueno, sí, exacto. Bueno, yo parto siempre de la filosofía que la música es amor, es magia y es comunicación. Entonces, si de ahí no sale, o sea, si no sale eso, todo es como sonidos, son sonidos que no tienen sentido. Claro. Que ¿A ti no te ha pasado que has ido a un concierto y sabes que son gente súper famosa y que son, bueno, que tienen un bombo, un nombre, y que has salido de ahí diciendo, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada? Ese es el rollo, ¿no? No me ha dicho nada, no me ha comunicado nada. He sentido sencillamente he salido peor que he entrado. Después de un Ya, concierto de esta gente que se supone que son, wow, ¿no? Y es porque ellos no te están comunicando nada, porque están tocando como robots. Y ese es el rollo, que si no viene bueno, de un lugar real, a mí esto que estás diciendo, lo mismo es una conversación a lo mejor un poco más, ¿no? Que da para muchos cafés. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que muchas veces cuando yo he salido de un concierto mal, siempre he echado la culpa de puertas para afuera, ¿no? De decir, no, son ellos los que no. Y yo siempre pongo el ejemplo de que uno de mis pianistas favoritos, por ejemplo, que es Brad Melda, un pianista de jazz muy conocido, el primer concierto que lo vi, yo me salí con 22 años y dije que estaba tocando una puta mierda.
Eh, yo me acuerdo, eh, em, yo me acuerdo de mí mismo diciendo eso y siento una vergüenza abismal de mí mismo, ¿no? O sea, de decir, pero ¿cómo? O sea, qué necedad, ¿no? O sea, ¿cómo? Y con el paso del tiempo estoy intentando no emitir un juicio con respecto a, no, están tocando como robots y a lo mejor el tipo de ahí arriba está dando lo más que puede en ese momento. Y en el canal de comunicación entre él y tú, existen mil y un factores. ¿Cómo estás tú? O sea, ¿cómo está También. él? Mm. A mí me ha pasado de músicas que me emocionaban hace 10 años y ahora no me emocionan y hace 10 años me parecían el camino a seguir y ahora cuando las escucho y no me veo ahí para nada, ¿no? Digo, joder, si yo hubiese dicho en ese momento que esto era la verdad absoluta y 10 años después de repente me veo a mí mismo que ya no me interesa nada eso, eso no me está enseñando nada. O sea, eso me está dando una pista de que cualquier opinión, cualquier juicio, no es real, Bueno, no es vamos real. cambiando también, Es vamos que cambiando. claro, pero cualquier juicio dice más sobre el que lo emite que sobre el que trata. Mm, Porque al final lo que tenemos que darnos cuenta es que las percepciones que nosotros sentimos somos el yo de ese momento, condicionadas por mil y una por mil cosas. circunstancias que posiblemente no tengan nada que ver ni con la música que está sonando. Entonces, realmente, para mí ya el acto de subirse a un escenario tiene mucho valor. Yo lo respeto. Yo, por ejemplo, uno de los conciertos más increíbles que a mí me cambió la vida que vi fue el cuarteto de Wayne Shorter aquí en Madrid, en el Auditorio Nacional, que me acuerdo que Wayne Shorter salió ahí con 80 y tantos años y no emitió una nota hasta media hora pasada del concierto. Y cuando empezó a tocar, o sea, era como música improvisada, todo, fueron 2 horas y yo me acuerdo, o sea, la sensación que yo tengo es, a nivel de honestidad de música improvisada, no se puede hacer algo más fuerte, más potente. O sea, para mí, no, o sea, llevo toda la vida intentando rozar lo que esta gente acaba de hacer ahí, ¿no? Y se generó era música difícil, pero no importó, porque la energía de la que impregnaban ellos cuatro todo lo que estaba siendo tocado trascendía el género, la estilística, la complejidad, trascendía todo. Era un torrente de honestidad absoluta, ¿no? Qué Y bonito. eso ocurre. Pero para alcanzar eso, creo que exige una manera de estar en el mundo. No es te subes al escenario y eso ocurre porque soy buen músico. Creo que eso ocurre a través de otra serie de cosas que incluso no tienen que ver con la música. Y luego la música se beneficia de ese estado, que es el error que muchos músicos cometemos, ¿no? Nos entregamos al estudio absoluto de la técnica o de tal, que es vital e imprescindible, porque los recursos los tienes que tener, pero una vez que tienes esos recursos, viene el otro trabajo. Y el otro trabajo es, incluso si cabe, más duro que haber estado 20 años estudiando un instrumento, que es intentar dotarle de significado a cada nota que uno toca, de, dotarle de que esté anclado, que tenga una raíz en algo que sea indiscutible, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos de nosotros deberíamos tender a la aspiración de salir a un concierto, sentarte enfrente del piano, concentrarte, conectarte a algo que no sabemos lo que es, tocar un la y que ese la esté tocado de tal manera y desde tal sitio que tú te puedas levantar del piano e irte y que eso sea el concierto porque ya nada más puede ser tocado, ¿no? Es una quimera, evidentemente eso no va a ocurrir, pero es un ejemplo gráfico de lo que debería ser estar delante de gente ofreciendo, ¿no? Eso debería ser para mí. Entonces, para mí, una de las, y esto es a lo que voy con la respuesta, para mí una de las maneras imprescindibles para llegar a eso es
el no juicio, el no juicio, el no juicio de nada, el porque trabajas la conciencia de que todo juicio emitido posiblemente dentro de un tiempo sea falso, absolutamente, o Mm. incluso en el mismo momento, porque son mil y una circunstancias que están coloreando el momento. Por lo menos a mí es lo que a mí me funciona. Yo últimamente estoy mucho en eso y por supuesto no estoy ahí, ni mucho menos. O sea, caigo una y otra vez Bueno, eres humano como todos los humanos. efectivamente, efectivamente. Pero, como Sí, dice mi profesora de Pilates, la intención lo es sí, todo, sí. ¿no? Y a mí me gusta mucho esa frase. Si uno se vive con la intención de ir hacia allí, eh, ya esa intención conforma una dirección, un camino, Un ¿no? camino, Hacia sí. algo. Y a mí me gusta, independientemente de que cada uno tenga su... o sea, no es una verdad universal, pero a mí me gusta creer en eso, porque me da un sentido a lo que hago, ¿no? Pero para nada sin imposición ninguna de que tenga que ser así. O sea, simplemente a mí me funciona y me ayuda a vislumbrar un horizonte, digamos, ¿no? Mira, perdona, un inciso porque Aurelio Santos acaba de escribir una cosa hace un ratito. No sé si lo ves. Los comentarios no los puedes ver. Sí, sí, Ah, sí, lo bueno, veo. dice, siempre me evoca el nombre de Miguel P. Sánchez, Bueno, Miguel este se ha Miguel, equivocado, ¿no? Es Moisés. Moisés, Claro. al de James P. Johnson, el rey del Sprite. Ajá. Bueno, habrá escrito Moisés y este le puso Miguel, que a mí me pasa muchas veces que pones una cosa y te pone otra. A mí me El, confunden con el, Samuel mucho. bueno, Samuel, sí, no me preguntes por qué, pero Samuel. bueno, pues nada, eso, no sé si conoces a Aurelio Santos, él A lo llevó mejor mucho, sí, ¿no? en Barcelona llevó, en el Jamboree llevó una jam session durante Ah, muchísimos años que se pues llamaba nada, un What the Fuck. saludo. Bueno, él a ti sí, obviamente sí, sí te tiene, eh, te conoce. Bueno, pues nada, mira, hemos llegado, ahora son las Sí, 11:04. sí. Tú tienes algo ahora, entonces no te quiero cortar, pero nos tenemos que ir. Solo quiero preguntarte si tienes alguna cosa más que quieras añadir. Al final no tocamos nada sobre tu trayectoria desde el conservatorio, ya no hablamos nada, pero me ha encantado la entrevista porque has expresado tu filosofía sobre la música y eso me parece a veces más importante que lo que es la trayectoria, que cualquiera lo puede leer Claro, yo creo que en tu sí, página ¿no? web. Yo creo que sí. Mira, saludos Aurelio, que seguro que tenemos muchos amigos en común, que lo estoy viendo aquí los comentarios. Seguro, sí. Seguro, seguro. Yo creo que al final una trayectoria pueden meterse en mi página web, en el currículum, ve todo, ¿no? Pero yo creo Exacto. que este tipo de charlas, lo que es bonito es conocer a la persona, A ¿no? la O persona. sea, ver. A mí, a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que música, yo siempre pongo el ejemplo de un guitarrista al que yo admiro profundamente, que ya murió, que se llamaba Alan Holdsworth, que es un tío que tenía un lenguaje muy particular tocando, ¿no? Pero que realmente si hay guitarristas todo el mundo lo conocerá porque es pues un tipo que hacía frases imposibles, ¿no? Por el tipo de digitación que tenía, la mano tan grande y demás. Y yo conocí a Alan a través de Chema Vilches, precisamente, con 20 años, que vino a dar unas masterclasses aquí en Madrid. Y a mí la música de él no me gustaba, con 20 años. Y lo conocí como persona y automáticamente mi visión de su música cambió absolutamente. Se convirtió en un referente absoluto. Y fue el conocer a la persona y la bondad que tenía esa persona la que me hizo ver su música desde otro prisma distinto. Entonces dije, hostias, la música sigue siendo la misma. Eh, Era la misma ayer que hoy. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿No? Mi percepción, mi
percepción, porque ahora está condicionada, antes no tenía una información y ahora la tengo. Y a mí de repente me hace eso ver una serie de cosas en la manera en la que hacen los fraseos, en la intención que tienen con la música, que me concuerda perfectamente con la persona que yo he conocido. Siempre he dicho que no hay nada más doloroso para una persona que conocer a alguien que admira y que la persona no vaya en sintonía con la música, con lo que le transmite su música. Me parece uno de los momentos más dolorosos que un artista puede tener. Eso es una putada gordísima. Cuando tú conoces a un artista y de repente como persona te provoca algo, un rechazo o te decepciona y ahí se produce una disfunción que es muy jodida de colocar, muy difícil de colocar. Entonces es bonito conocer a las personas, o sea, puede ser muy decepcionante, ¿no? Pero cuando la emoción que te provoca la música o el arte de una persona coincide con su filosofía vital o con lo que tú, de repente se produce una comunión que posiblemente dure el resto de tu vida, eh, inexorablemente. Entonces, a mí me parece necesario para un artista decir lo que es, Exacto. exponerse, ¿no? Porque si no te expones, estás ocultando o sea, estás ocultando una parte imprescindible de tu arte, ¿no? Y con todas las consecuencias, por supuesto. Entonces, este tipo de charlas, para mí el valor que tienen es que el artista se muestre, por supuesto. Esa es la finalidad de esta página que abrí hace Claro. más de un año. La abrí con esa finalidad. Bueno, primero empezó para dar a conocer a mis músicos de aquí. Ujú. O sea, bueno, para yo conocerles mejor. Porque Ujú. yo me di cuenta que lo típico, ¿no? Que a lo mejor llevas 20 años tocando con el mismo músico, pero que desconoces su montón de cosas de él. Claro. Entonces, pues eso, esa fue la primera idea, ¿no? Y esto se ha convertido, y te digo, he tenido, tú eres el número 162, no 1000, 162. Joder, has hecho ya unas cuantas. Sí, y solo me han decepcionado dos. Ujú. O sea, pero bueno, eso es una cosa personal que a lo mejor, y no voy, obviamente son cosas, cada uno pues tiene que no con todo el mundo vas a tener Evidentemente. esa compenetración o esa eh, simpatía o no sé, que siempre va a haber alguien, y en mi caso han sido dos entrevistas que he sentido que no había, Claro, que no había, que no llegaba, que y no. cuando ocurre eso hay que dejar que sea eso. Ya está, Bueno, no, ya está, es me así. sentí triste al final, ¿no? Porque dije, jolín, no logré conectar. Pero Ya. a lo mejor porque ese día, pues a lo mejor yo no estaba receptiva, ellos no estaban, no sé, no sé, pero Bueno, al final pues somos química, Ana, y no se puede estar bien no. con todo el mundo. No. No, Y no, bueno, esa es una de... Sí, que perdona. energéticamente no estábamos en el mismo, Claro, en la misma onda y ya es que está. no se puede, no sé, yo creo que precisamente, por lo menos lo que yo pienso últimamente, ¿no? Según te vas haciendo mayor, creo que una de las cosas más interesantes que a lo mejor te puede dar, pues el ir ya, digamos, hacia una edad, ¿no? Nosotros ya vamos hacia los 50 y demás, Bueno, tú, es, bueno, a mí me queda, voy a cumplir 59 este año y toma, me queda hostia, un año para los 60. wow, wow, pues no, vamos, pues mucho, para aparentar ser mucho más Sí, joven. O sea que, bueno, es sí, el sí, sí, espíritu también, es el totalmente. espíritu, pero ya las arrugas Mira, están aquí, ¿eh? es entender, no solo entender, sino aceptar que no se puede estar bien con todo el, o sea, que no puedes tener una relación de amistad ni de colegueo con todo el mundo. Cada persona tiene una mochila, tiene un equipaje, y que eso, en un principio, a no ser que sea una persona que te está haciendo un mal, ¿no? De tal, y que eso no te haga pensar mal de esa persona, ¿no? Sino que No, simplemente no es, no es.
no se puede, no es, y ya está, ni me hace sentir que yo soy mejor que él o que No, ella, ni que tal. Es que las mochilas de cada uno son muy jodidas. Y cada uno tenemos nuestro equipaje. Y entender eso e incluso sentir compasión cuando eso aparece, no compasión de pena, sino compasión de decir, hostia, pues entiendo tu frustración o entiendo tu dolor o entiendo tus reservas o entiendo tu tal, no, aunque yo no quiera estar ahí o no sienta que pueda estar contigo, pero al final, en cierta manera, todos somos víctimas de algo, ¿no? De tal. Entonces, claro, luego ya el curro que cada uno haga con eso, pues le pertenece a uno. Y de ahí sale todo lo demás. Es a lo que volvemos al principio de la... Para mí, de ahí sale la música que uno hace. O cuando se sube en escenario, lo que toca, cuando habla y comparte una cerveza con una persona, lo que dice, lo que vota, todo, todo, sale todo de ahí. Entonces, como me decía a mí un profesor, John Taylor, un profesor de piano que tuve, que daba clases de vez en cuando con él, uno toca lo que es, así que procura ser algo que merezca la pena, porque las personas que sean capaces de verlo, no se lo vas a poder ocultar, te lo van a ver. Van a ver si tú cuando estás subido en un escenario, si eres generoso, si eres envidioso, si eres competitivo, si tienes ira, si tienes envidia. O sea, sí, es que sí, te van a ver todo. todo. Quien sea capaz de verlo, te lo va a ver, te lo va a ver. Y eso no se puede ocultar. En el escenario no se puede ocultar ni el simple hecho de querer ocultar, como decía. O sea, y eso sí que es una verdad. Como decía Robert Fripp en uno de sus discos de King Crimson, no existen las verdades universales y esto lo es. Sí, Que refleja muy bien la dualidad y la ambigüedad del ser humano sí. en todo este proceso. Así que nada, Pues bueno, sí, pues Ana, un placer igual, que me tengo que ir. sí, lo sé. Pues nada, muchísimas gracias. Que tengas un día muy productivo Igualmente. eh, y bueno, una semana muy productiva y espero verte algún día, conocerte en vida real. Algún día que Sí, vengas sí. por aquí, por Tú, Tenerife. tú estás en Tenerife, ¿no? Vale. Sí. Pues a ver si. Ah, sí, en enero del 2026 Ah, voy al auditorio a tocar Dedication 2, en mi último disco. En, anda, ene- pues ya está. en enero. Creo que sí. Pues ya está, Creo que sí. ya está. Bueno, seguimos en contacto de todas maneras, ya me contarás, ya lo veré, pero lo voy a apuntar. Si me puedes dar la fecha luego, Luego te la paso, sí. sí. Yo creo que no está ni anunciado, te lo he dicho Ah, ahí de seguramente. tal. No, no, no está anunciado, Claro. ni siquiera los conciertos de julio están anunciados, así que Por eso. Pero bueno, para el año que viene. sí. Fantástico, pues nos vemos el año que viene. Pues Perfecto. nada, te mando un beso muy grande, Moisés, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y fantástico, me ha encantado la entrevista. Muchas gracias. Igualmente, un placer. Gracias por la invitación. Chao. Chao.